llamará Jesús y los judíos. Miren, en el capítulo de hoy les voy a mostrar cómo los judíos en la historia nunca se les ha permitido participar en los cultos de sacrificio o reencarnación que nos hablaba Jesús. Y hay muchas razones. En el video les van a mostrar dos. Que ellos creen que el Dios de ellos es el creador, un Dios que vive en otro lugar y no acá en la tierra. Y que el Dios de ellos no puede experimentar muerte ni reencarnación. Pero antes de mostrarles ese video, quiero que vean esta entrevista. En esta entrevista, el pastor le pregunta al judío que si ellos creen en Jesús, y esta es la respuesta que él le va a dar sobre las creencias que ellos tienen sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando termine el video, después de que termine este video, les voy a hacer unos comentarios y ahí ya les voy a dejar el video que es Jesús y los judíos. Bueno, así que corra video. Appreciate it, Rabbi Locks. Hi, call me Goodford if you like. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And That's good. Okay, let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time, there was a king, the most special, beloved king you could ever imagine. Now, this king had many, many, many children, but for some reason, one of his children became the most famous, and much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village, and the whole village got so excited, they went out and they welcomed the prince. How do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father, you guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. well, let me ask you this. I mean, Jesus said of himself, he said, before Abraham was born, I am. Why did people pick up stones to stone him when he said that? It says in the Torah, you should know this day and take it to your heart. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. So it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited. You believe that Jesus kept the Sabbath? He said he didn't, according to that book. Okay. And Moses said, excuse me, Okay. in Moses' time, a man broke the Sabbath by gathering sticks. And they asked of God what they should do. In those days, a person would be killed for doing such a thing. Now, in that book that you have, he went and he picked plants on Sabbath, and he said, man is greater than Sabbath. Sabbath's here for man. Or So he claimed that he was the Lord of the Sabbath. Okay, so now we have the Bible that says don't pick plants on Shabbos, on Shabbat, and we have this man come along and say, it's okay. Now, am I going to accept him? Look what happened. We don't have to go by faith anymore. Every single Jew who followed that religion, that belief, his grandchildren are Luke and John. They're not Jews anymore. Your belief spells, God forbid, the destruction of my people. That I don't want. So another thing that Jesus did is they brought him a man and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, your sins are forgiven. And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are forgiven. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, before Abraham was, I am, forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years, and over there they say when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And when we come up to say, we don't come up and say, I am God. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. Big difference. Okay. This argument's been going on for 2,000 years.
I don't think I'm going to change your mind and understand. You're a pastor in the church. You have your book and your way of understanding. You're going to keep on saying it says what you want to say. What I would like you to learn, you're a decent human being. Go to the Father. Go to the King. You're always focusing on, I read that you say you're here only to serve Yashka. You're here only to serve him. Serve the Father. Serve the King. He's the one. He's the creator of all. I believe that his teachings were true, that he is God who became man and took on a body for the purpose of sacrifice, to be sacrificed as a Passover lamb for the forgiveness of my sin. The Torah tells us clearly, no man will die for another man's sins. The Father won't die for the Son's sins, and the Son won't die for the Father's sin. The Bible tells us this. Now you come along and say, this man died for somebody else's sins. That contradicts the Torah. The other thing that he said of the scripture, of the Torah, is he said that in it, people search for eternal life, but his claim was that the Torah and Scripture were about him personally, and that in him is eternal life. Okay, let me give you. Okay, we're going to do what I told you. We'd never solve the problem by going this way, but let me give you an example. Okay, we have the prophet Malachi. You call him Malachi. He's a trustworthy prophet, and he said like this: Eliyahu was going to come to usher in the age of the Messiah. And he's going to bring peace between the Father and the Son, the children and the Father. Mm-hmm. In your book, Yashka says, I didn't come to bring peace between the Father and Son, I came to bring war. Mm-hmm. Now you're asking me to believe him over the prophet. The prophet said, I come to bring peace in the family. And he specifically says, I didn't come to bring peace, I came to bring war. Now, how can I believe such a man? Who am I going to do? Throw away the whole Torah, the whole Bible, our whole life? Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God, right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back, okay? All right? Yeah. What I'm waiting for is called the revelation of God's presence. This is what we're here for, to see God himself now. Please God, the temple will come. Please God, the Messiah. Please God, all these things. I want peace in the world. But I'm only going to be here for a little while longer. I'm going to leave this world. I want to see God. I want to see God's presence. Serve the Father. Serve the King. Okay. Have a good life, Joel. Yeah. Bueno amigos, vieron que el judío hablaba de un Dios en el cielo y el hombre en la tierra, y que ellos no creen en Jesús, no creen en que un hombre puede bendecir o dar sacrificio por otro hombre o por otras personas, ¿cachai? Y se fijaron que él no quiso hablar de que los judíos estaban condenados, no quiso hablar de eso. También le cuenta que vivió 2 años en India y que allá también creen lo mismo que Jesús, que Dios está dentro de nosotros y que todos somos Dios. Y ahí se los dice, vi que ahí dice que allá en India todos dicen somos Dios, pero ellos no creen en Dios. Cuando le dice a la persona que Dios todo lo es, pero ellos no creen que Dios está dentro de ellos, ¿cachai? Para ellos Dios todo lo es, pero no ellos. Entonces le dice que nosotros los cristianos siempre hablamos que Dios está acá, y eso es lo que ellos no creen, porque ellos no le creen a Jesús ni en el sacrificio que hizo por ellos. Por eso el video que les voy a mostrar ahora les va a mostrar que en la historia
los judíos casi han sido exterminados por inventar un Dios en el reino de los cielos de nuestro Padre. ¿No se han dado cuenta que todo el planeta está con las esculturas de Shiva, no las de su Dios? Por eso este es el reino de los cielos de Dios, del Dios cristiano. Ni tampoco logran entender ni creer que un judío de su misma raza y sangre se logró iluminar para salvarlos espiritualmente, porque se dio cuenta de que su ignorancia era tan grande que casi han sido exterminados en la historia por el mismo Dios. Así que les dejo el video y no olviden suscribirse. Roberto Ayori, saludos desde Chile. Chao. Este cristianismo original, cuya base era el conocimiento y no una fe loca sobre los dogmas de la posterior iglesia naciente, Jesús era y aún sigue siendo considerado un ser espiritual y no tan histórico como lo han presentado el actual cristianismo. Gracias a este Jesús espiritual y no amañado a las conveniencias de los obispos de la iglesia que surgió en Roma, decían estos primeros cristianos, es que podemos alcanzar el conocimiento del origen divino de nuestras almas y su regreso al todo de donde proceden. Si ubicamos estas corrientes del cristianismo en orden cronológico, tenemos que ubicar al cristianismo gnóstico o cristianismo original mucho antes que el cristianismo ortodoxo o católico. Sin embargo, este cristianismo original fue sepultado y exiliado después de las guerras de los años 70 y 135 después de Cristo, y fue así como los judíos ya no esperaban a un Mesías guerrero que lo liberara de los romanos y prefirieron esperar a un Mesías espiritual que les ofreciera la vida eterna. Para comprender mejor en detalle a qué nos referimos sobre la historia oculta del verdadero Jesús como Mesías simbólico y espiritual, es necesario explicar qué eran las religiones mistéricas y cómo el movimiento celote se convirtió en una de ellas. Entonces necesitamos remontarnos a la antigüedad y hacer un recorrido desde hace 3000 años antes de Cristo, recordando por una parte a los sumerios y a Dumuzi, su rey pastor. Luego vinieron los egipcios con su equivalente Osiris. Ambos adoraban a un dios que aseguraba la inmortalidad y la fertilidad gracias a su muerte y resurrección. Recordemos que en estos casos se trataba de los falsamente llamados dioses por los antiguos, como son Anu, Enlil, Marduk y Ea Enki en Sumeria, y por otra parte a Ra o Amón-Ra en Egipto, quienes tenían estas funciones. Posteriormente encontramos a Pitágoras, quien estudió estas religiones en sus lugares de origen y las introdujo en Grecia entre los siglos VI y V antes de Cristo, tomando en este caso a Dioniso, otro llamado dios menor. De la misma manera, observamos cómo en Asia Menor y en Siria, Dumuzi, el rey pastor de los sumerios, se convirtió en Atis y en Adonis, y en los siglos II y I antes de Cristo, de este mismo también se desprendió el culto a Mitra, y de allí llegó a Roma asociado al culto de Cibeles. Pero, ¿cómo se desarrollaban estos cultos? Si nos basamos en el culto a Osiris Serapis en Egipto, había misterios exteriores que se mostraban a todo el pueblo, pero también misterios interiores o esotéricos, en que solo participaban los iniciados y en donde éstos experimentaban personalmente su propia muerte y resurrección. De estos cultos también llegaron a participar todos los pueblos del Mediterráneo, que además eran intercambiables y no exclusivos, de forma que todos,
ya fuesen ricos o pobres, incluso los esclavos podían aspirar al ascenso o retorno de su alma a los cielos superiores. Entre todos estos pueblos, solo los judíos estaban excluidos de participar en estos cultos, a quienes se les prohibía su participación por varias razones, y de las cuales citaremos dos. En primer lugar, porque según ellos, su Dios menor era el creador del universo, un Dios excluyente, un Dios que, según su creencia, no podía experimentar el proceso de encarnación, muerte y resurrección. En segundo lugar, porque en todas las ciudades del imperio, los judíos eran odiados debido a que ellos pretendían que su Dios fuera reconocido como superior a todos los dioses de los otros pueblos. Si leemos en las primeras cartas de Pilatos, encontramos las explicaciones a las razones de este odio que excluía a los judíos de la participación de los misterios greco-romanos, y cómo reaccionaron estos cuando posteriormente los judíos fueron derrotados y su templo, el centro de adoración de su Dios, fue destruido junto con su capital, privándolos de esas esperanzas depositadas en un Mesías triunfador que aseguraría la herencia de Israel sobre las naciones. Ahora ya, sin esperanzas como pueblo ni posibilidad de participar en los cultos mistéricos que podían asegurar la salvación de sus almas, no tenían otra alternativa que olvidar sus sueños de liberación política y construir entonces su propia religión mistérica, y eso fue lo que precisamente hicieron. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lograron los judíos crear una religión mistérica compatible con su Dios llamado Yahvé? Pues, como ellos durante 2 milenios creyeron que su Dios era el creador y único Dios, que no podía compararse con los dioses de otras culturas, adaptaron para sí la figura del Mesías anunciado por sus profetas y le atribuyeron nuevas funciones. ¿Cuáles? Las mismas de las otras culturas: salvar espiritualmente a Israel y asegurar la vida eterna individual. Es así donde Jesús es adaptado a su Dios y poder ellos celebrar los mismos cultos como lo venían haciendo las religiones mistéricas. Entonces surge el cristianismo, cuyas bases son los misterios de otras culturas. Un cristianismo que asumía que en la encarnación del Mesías Salvador había ocurrido en aquel tiempo, es decir, antes de la historia del hombre, al igual que la de sus colegas Osiris, Dioniso, Mitra y otros más, y que además debía interpretarse en forma simbólica o alegórica. En las obras de Clemente de Alejandría encontramos que aún hasta finales del siglo II existía en el cristianismo original una enseñanza externa para todos los fieles y una enseñanza esotérica o interna, la cual estaba reservada a los iniciados, y para llevar a cabo esto existían evangelios diferentes. Para reconocer mejor el cristianismo original, este ha vuelto a resurgir después de 2000 años con los 47 evangelios encontrados en Nag Hammadi, y nuevamente ha sido bautizado como gnosticismo por su frecuente uso de la palabra gnosis. Según este cristianismo original, Jesús es considerado un ser espiritual, gracias al cual podemos lograr el conocimiento o gnosis del origen divino de nuestra alma y su retorno a la totalidad divina de donde procede. Y la labor de Jesús es atemporal y espiritual, es decir, que el conocimiento necesario para la redención lo ha ubicado dentro de cada ser humano, donde puede encontrarse sin necesidad de iglesias u obispos,
y en su resurgir, ese cristianismo original es compartido o transmitido sin jerarquías ni organizaciones rígidas. Sin embargo, este cristianismo, en todo compatible con la religión vigente en el mundo greco-romano de ese entonces, iba a ser desgraciadamente reemplazado por una versión cristiana que muchos expertos y nosotros mismos llamamos literalista, en la cual el sacrificio simbólico del Dios mistérico se tomó en sentido real como algo ocurrido en Jerusalén en la época de Pilatos. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esta tergiversación que dio lugar al cristianismo católico? Pues, en la medida que el gnosticismo cristiano se extendió en la región occidental del imperio, la cual era menos culta, la concepción simbólica y espiritual del Mesías no era suficiente para colmar las aspiraciones y expectativas de muchos grupos judíos, sin contar que una versión literal era mucho más fácil de entender por gente menor versada, como lo fueron Platón, Pitágoras y las escuelas que seguían su pensamiento. La primera expresión de este nuevo cristianismo literalista es el Evangelio de Marcos, originado en Roma. En él fusionaron a Jesús como un verdadero Mesías histórico, sacrificado en la lucha por la liberación de su pueblo, con el Mesías espiritual del gnosticismo. Y para que esta nueva imagen o clase de Mesías resultara aceptable para los romanos, el Mesías fue presentado entonces como un Mesías pacífico, sacrificado por Pilatos bajo la presión del Sanedrín judío. En el año 1934, Walter Bauer publicó su libro Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo, libro calificado por expertos como el libro más importante de historia publicado en el siglo XX acerca del cristianismo original. En su libro, Bauer reveló las versiones oficiales de la historia del cristianismo que la Iglesia había divulgado con base principal en Eusebio, obispo de Cesarea y gran amigo del emperador Constantino, como un auténtico fraude. Es entonces cuando la Iglesia Católica se levanta para pretender, en contra de toda evidencia histórica, que sus creencias convertidas en dogmas fueron las que Dios transmitió a Jesús y que Jesús transmitió a sus apóstoles y los apóstoles a los primeros obispos católicos, y que luego habrían surgido desviaciones heréticas como la de los cristianos gnósticos que la Iglesia, gracias a sus apologistas, combatió y logró erradicar. Bauer demostró que lo que había sucedido era justamente lo contrario, que las llamadas herejías habían sido el cristianismo original y que la versión católica había llegado mucho más tarde, es decir, que históricamente el cristianismo gnóstico había precedido al catolicismo. Para justificar su pretendida y falsa preeminencia, Eusebio había falsificado para cada gran ciudad del imperio listas de obispos, en su mayoría inventados, que remontaban desde su época hasta los apóstoles. Sin embargo, Bauer demostró, y es lo que creen hoy en día todos los historiadores independientes, algo muy importante que debe escuchar todo verdadero buscador: que la versión a la que él llama eclesiástica del cristianismo actual no tiene mayor relación con Jesús y que sus enseñanzas no representan nada que estuviera presente en los orígenes del cristianismo. El cristianismo actual es en realidad una herejía surgida tardíamente del cristianismo gnóstico, impuesto a sangre y fuego desde que Constantino lo adoptó como religión oficial del imperio en el siglo IV. Por otra parte, encontramos a Timothy Freke, doctor en filosofía, autor de más de 20 libros sobre temas religiosos, y a Peter Gandy,
experto y autor de varios libros sobre civilizaciones antiguas, quienes en los misterios de Jesús presentan al tal misterio de Jesús como una simple copia judía del mito del Dios encarnado, muerto y resucitado, que fundamentaba los cultos mistéricos de la salvación del alma, extendidos por todo el mundo grecorromano en la época en que nació el cristianismo. Desde el triunfo del cristianismo literalista impuesto por Constantino, junto con los obispos, la influencia de los cultos mistéricos del cristianismo original cayó en el olvido, y es por esto que hoy una gran mayoría conoce a un Jesús histórico amañado, donde se oculta intencionalmente al verdadero Jesús espiritual y místico. Sin embargo, los primeros cristianos conocieron muy bien al Jesús místico y espiritual y tuvieron que soportar que sus detractores, como Porfirio, Celso y el mismo emperador Juliano, quienes les acusaron de haber plagiado sus creencias del paganismo que tanto aborrecían, luego vemos cómo, para poner sello a la nueva creencia literalista, Justino Mártir, Tertuliano de Cartago e Ireneo de Lyon elaboraron para defenderse de esta acusación la doctrina conocida como la imitación diabólica o el plagio por anticipado, según la cual, de manera simple y solo creída por incautos, el diablo había difundido la historia de Jesús mucho antes de que sucediese realmente para confundir a los crédulos.